Ya, profesor, vámonos. Ya te guío. Estamos listos. Pues bien, buenas tardes. Ya me conocen, soy de todo el mundo inglés. Hoy vengo a darles una clase sobre lo que se respecta a la reparación y reanimación del sistema nervioso en general, ¿okay? Tanto del sistema nervioso periférico como el sistema nervioso central. Más adelante podrán ver que al dejar de ser parte del sistema nervioso como tal, se presentan muchas diferencias entre ambas zonas. Se respecta al sistema nervioso periférico y central, permitiendo una diferencia dentro del pronóstico en las lesiones que se puedan generar en uno u otro. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Pues bien, por supuesto, como les comentaba, entonces vamos a hablar sobre la reparación y regeneración del sistema nervioso y las diferencias que existen entre ambos. La idea de la clase del día de hoy es que ustedes, al finalizar la misma, puedan explicar cuáles son los mecanismos de reparación y regeneración del sistema nervioso de acuerdo a los nuevos avances de la neurociencia. Cada vez se están descubriendo más y nuevos y mejores planteamientos dentro de lo que es para poder entender cómo se desarrolla el proceso de recuperación y regeneración después de procesos patológicos exógenos, como por ejemplo traumáticos o enfermedades propias del sistema nervioso, para así garantizar una mejor recuperación y una mejor estabilidad clínica del paciente. Oye, empecemos con una pequeña parte histórica. Aquí tenemos el papiro egipcio, los cuales existen varios, pero existen dos de gran importancia. El papiro egipcio de Evers y este, que es el papiro egipcio de Edwin Smith, ¿ya? El cual data de 1600 años antes de Cristo. Se cree que este papiro es una copia de lo que es el libro Culto de la Medicina, escrito en 2500 años antes de Cristo. Ya en estas épocas se podía extraer enunciados como el siguiente. ¿Ya? Cuando se examina a un hombre con una dislocación de una vértebra de cuello, dislocación, un desplazamiento de lo que es el conjunto vertebral de una vértebra sobre la otra, una vértebra de su cuello, y se observa que no puede mover sus brazos y sus piernas, es decir, una de cabeza, entonces debemos decir que es una enfermedad que no podemos tratar. En esta época se intentaron realizar muchos tratamientos a los cuales los pacientes no reaccionaban de forma satisfactoria y por supuesto se llegó a esta conclusión. ¿Okay? Dentro de lo que es el desarrollo de los avances científicos en base a desarrollar la anatomía, la neurociencia, la fisiopatología de diversas enfermedades y de la fisiología o del funcionamiento normal dentro de nuestro organismo, lamentablemente estas evoluciones se han producido debido a múltiples procesos traumáticos, principalmente guerras, y este caso también en particular es de una persona, ¿ya? Que tuvo una lesión traumática, un trabajador en una vía de ferrocarril. En esa época los procesos de construcción se realizaban realizando explosiones. Salió una barra mecánica a manera de proyectil atravesando el cráneo de Sketch, que era un obrero de dicha obra. Por lo cual fue llevado, por supuesto, a una agencia médica, en donde realizaron múltiples estudios, múltiples exámenes, evidenciando que no había déficit motor, no había déficit sensitivo, y milagrosamente no tenía ninguna patología asociada a esa lesión traumática, por lo cual fue dado de alta. Semanas y meses después pudieron evidenciar cambios dentro del comportamiento que venía de ser un hombre tranquilo, sin vicios, no agresivo, a volcarse al lado contrario. Agresividad, cambios de comportamiento, heteroidea y autoagresividad, irresponsabilidad, ¿okay? Todo un cambio completamente conductual, alcohólico, muchos cambios conductuales dentro de lo que era su comportamiento habitual.
Y esto porque seleccionó lo que sería la corteza prefrontal y el área orbitofrontal, o sea, la parte del cerebro que está en contacto con la base del cráneo, la parte anterior de la base craneal, lo que correspondería a las áreas 10, 11 y 12 de Brodmann. Recuerden que hablamos en una de las primeras clases de las áreas de Brodmann, que es un sistema de sistematización, de clasificación de la división funcional de lo que es la corteza cerebral. El área motora tiene un número, el área visual tiene un número, y por supuesto, las cortezas que están asociadas al comportamiento y al desenvolvimiento social también tienen un número. Para esto son las áreas 10, 11 y 12, que son las áreas de Brodmann. ¿Por qué les comento esto? Porque evidentemente es importante conocer, como siempre les he dicho, el funcionamiento particular de cada área de la corteza cerebral y del sistema nervioso en general para poder saber cómo es el desarrollo de una patología en sí y cómo podemos ayudar a la paciente. Bravo. Ya, entonces, lo importante dentro de las lesiones que se generan a nivel del sistema nervioso central es reconocer y recordar siempre que puede existir algo que se conoce como una reorganización funcional, sin reparación de la lesión que se genera en el sistema nervioso. ¿Okay? Para esto traemos un ejemplo bastante frecuente y muy importante dentro de lo que es la epidemiología de la medicina y del accidente cerebrovascular. ¿Okay? Acá, entonces, los pacientes que sufren accidentes cerebrovasculares o accidentes vasculares encefálicos, en muchos casos se pueden recuperar de los déficits observados inicialmente. Muchas veces se ven pacientes que llegan con una hemiplegia completa y posteriormente, a aquellas semanas, meses siguientes, inclusive esos pacientes pueden llegar a caminar y llegar a retomar masa muscular, inclusive que rondan los 4. Muchas veces no está en la normalidad, pero sí muy cercano a ella, y por supuesto esto habla de un proceso de recuperación que no está basado en la reparación, de ahí esta pregunta. ¿Esto implica que se ha reparado la lesión? No. Lo que se ha generado es una reorganización funcional, en donde las neuronas vecinas, que eran esas neuronas que lamentablemente fallecieron o se lesionaron, van a tomar acción o van a tomar todas esas actividades funcionales que estaban antes realizadas por las neuronas que ya no están. ¿Okay? Por diversos mecanismos que ya lo vamos a ir comentando posteriormente. Obviamente, como les dije, ese proceso de reorganización no va a garantizar en muchas ocasiones la recuperación en la totalidad del déficit neurológico que presenta el paciente, pero sí puede mejorar muchísimo, inclusive mejorar la calidad de vida del paciente mediante los diversos situaciones que vamos a conversar. Ok, todo esto se genera debido a que dentro del sistema nervioso central existe algo que se llama plasticidad. ¿Okay? La plasticidad es un proceso en el cual las neuronas y en este caso el cerebro, el sistema nervioso, es capaz de producir un proceso de regeneración anatómico y funcional de las neuronas cercanas a las neuronas circundantes de la área lesionada. ¿Okay? Eso es lo que se llama plasticidad. Y anteriormente se pensaba que la misma era de mayor importancia que la neonatos, en los pacientes pediátricos. Pero posteriormente se ha descubierto que inclusive en personas mayores este proceso de plasticidad también está presente. ¿Okay? En mucha menor cuantía, sí, pero sí está presente. Entonces, basta solo que un 20% de la corteza motora primaria restante, es decir, de su selección de un 80%, que solo resta un 20% funcional, para que la recuperación funcional sea bastante completa. ¿Okay? ¿Por qué? Porque existe el proceso de reorganización que habíamos estado comentando anteriormente. Y esto es debido a que se producen por diversos sucesos o diversos
elementos que dentro de la fisiopatología de una enfermedad van a garantizar dicha recuperación. Entre estas tenemos la desregulación GABAérgica. ¿Por qué? Porque lo que es este neurotransmisor, el inhibidor de la neurotransmisión, precisamente al estimular diversos receptores, ¿ok? Que son receptores metotrópicos e ionotrópicos. Los metotrópicos están asociados a proteínas transmembranas, proteínas que van a estimular segundos mensajeros dentro de la célula y van a disminuir la excitotoxicidad. La excitotoxicidad que se produce en las neuronas sanas, producto de la liberación de neurotransmisores que se encuentran dentro de las neuronas que fallecen, mueren, ya sea por necrosis o por apoptosis, como vamos a ver más. Esos procesos van a generar precisamente esa salvaguardar de estas neuronas sanas. Y los receptores neurotrópicos igualmente, mediante el aumento de la conductancia de neuronas, van a disminuir van a generar un estado de estabilidad de lo que sería el potencial de la membrana para evitar que esta pueda sobreexcitarse y, como que dice, mantener la neurona en estado de reposo dormido. Para que no se vaya a lesionar con toda esa cantidad de sucesos que vamos a ir ilustrando más adelante. Existen otros procesos que se llaman arborización local axónica o dendrítica, que en parte era lo que estábamos comentando. Esas neuronas vecinas a las mencionadas, al evidenciar que tienen más espacio a su alrededor, van a tener tendencia, isomas neuronales van a tener tendencia a crecer y a generar muchas más arborizaciones y crecimientos tanto de axones como de dendritas, para intentar inclusive hacer sinapsis con las mismas neuronas a las cuales está unida la neurona resistente que ya no se encuentra. ¿Okay? Y existe también un proceso de compensación de la corteza homolateral, como lo podemos ver aquí en esta resonancia magnética funcional. ¿Sí? Se ha evidenciado que existe un proceso de compensación. El hemisferio contralateral, al lesionado, puede generar mediante activación, en este caso, hablando de la corteza motora primaria, mecanismos en donde se sobreactive para intentar modular y generar algún tipo de respuesta, tanto eléctrica como motora, en el lado lesionado. ¿Sí? Y eso, por supuesto, llevó a la realización de múltiples estudios, como este, que era una resonancia magnética funcional, donde se pueden ver esos puntos rojos, que son puntos en donde aumenta la actividad metabólica producto de la activación en un determinado momento. ¿Okay? Aquí igualmente, donde se puede corroborar que patrones alterados de actividad cortical se correlacionan con el proceso de recuperación funcional después de un AVE focal, después de un accidente cerebrovascular focal, localizado principalmente, puede ser en el miembro superior o en la extremidad inferior. Y entonces, por supuesto, en ese estudio, entonces, ¿cómo se activa durante los procesos de estimulación el área contralateral para intentar establecer conexiones? ¿Sí? Van a pasar por todas las partes anatómicas que comunican ambos hemisferios, el oso inclusive, para intentar generar el proceso de reorganización y consigo traer una recuperación funcional. Aquí podemos ver una pequeña escala en donde tenemos los días después del accidente cerebrovascular y el puntaje de recuperación va aumentando progresivamente a medida que van pasando los días. ¿Sí? Como les dije, independientemente de que no se alcance el 100% de la recuperación, lo importante es que el proceso del mismo puede llegar a mejorar la capacidad de realizar actividades de la vida diaria a los pacientes y, por supuesto, mejorar su funcionamiento diario, tanto personal como familiar. Bien, dentro de los estudios, pues, se han podido dilucidar que existen tres tipos de reparación y regeneración del sistema nervioso central. ¿Ya? Uno es la regeneración de axones en el sistema nervioso periférico. ¿Ok? Recuerden que para que el sistema nervioso periférico ya está formado por lo que serían esos axones distales que nacen de una neurona ubicada normalmente dentro del sistema nervioso central. Y que mientras ese cuerpo o esa neurona, ese soma, esté indemne, muchas veces las lesiones que se generen en esa acción van a poder, o deberían poder regenerarse. ¿Okay? Esto sucede en el sistema nervioso periférico particularmente. Mientras exista indemnidad de la
neuronas, por ejemplo, las neuronas motoras se encuentran en la parte anterior de la neuronal, como hemos conversado. Se secciona un nervio distal, acá el impreso braquial, puede ser nervio radial, nervio distal, por ejemplo, ¿ok? Se secciona, pero sigue el soma neuronal, el cuerpo neuronal. ¿Qué es lo que se va a generar en ese soma, en ese cuerpo neuronal? Los cambios génicos, ¿ok? Para establecer un medio ambiente óptimo en esa parte distal, ¿ok? Que genere o que garantice el proceso de crecimiento y de regeneración axonal, ¿ok? En este caso el sistema nervioso periférico, cosa que no se da en el sistema nervioso central. Las lesiones que se generan en el sistema nervioso central muchas veces tienden a generarse limitaciones que impiden ese crecimiento y esa regeneración. Tanto así que la regeneración del sistema nervioso periférico es tan óptima que el nervio periférico puede llegar a crecer hasta un milímetro diario. En cambio, el sistema nervioso central no. ¿Por qué? Porque aquí en el sistema nervioso central, sea dentro de la médula o del cerebro, como hemos conversado, en la parte del sistema nervioso central, se genera una necrosis neuronal e hipertrofia filial que forma una cicatriz e inhibe el crecimiento neuronal. ¿Qué es lo que sucede? En el cerebro, sucede un accidente cerebrovascular, en el área motora, por ejemplo, en lo que sería el sistema nervioso periférico, todos esos cambios médicos van a estimular una serie de procesos neuronales y iónicos dentro de lo que es sección del nervio para garantizar la formación de puentes que van a favorecer el crecimiento de cono, de axón. Aquí es todo lo contrario. Pueden ver que se lesionan, obviamente, con mayor frecuencia los cuerpos neuronales, ¿okay? Y se afecta inmediatamente todo lo que es la porción distal de ese axón, de esa parte del sistema nervioso que se lesionó, generando progresivamente lo que se llama la generación magnética. Entonces, aquí podemos ver, antes de la lesión, como están completamente funcionales, la lesión lesiona lo que son los cuerpos neuronales, y luego se genera una cicatriz glial. Recuerden que las células gliales, los astrocitos, los oligodendrocitos, principalmente los astrocitos, van a hipertrofiarse y a fibrosarse, como lo pueden ver aquí en la imagen, y van a generar una cicatriz que precisamente corta este crecimiento que se genera en el sistema nervioso periférico, que impide que se genere el crecimiento y la formación de la regeneración del sistema del axón en este caso. Y por supuesto, existe en menor medida, antes no se creía esto, de hecho, eso se estudió en los años 60, en donde se creía que no había una reproducción, una formación de neuronas después del nacimiento. En esa época se pensaba que nacíamos con un número determinado de neuronas y con esa nacíamos. Se demostró que no, que existe una reposición neuronal por formación de neuroblastos y de células madres que se encuentran en sitios localizados dentro del sistema nervioso central. Por supuesto, esto es limitado, ¿ok? Pero sí se forman neuronas, nuevas células dentro del sistema nervioso central a lo largo de la vida, después del desarrollo, después de la adultez, ¿ok? No solamente en la envejez, como por ejemplo en lo que sería imputados en el cruzatorio, en la zona periventricular del tercer ventrículo, son las áreas que principalmente se estudiaron y donde se encontraron parte de células madres que pueden establecer, que pueden reponer neuronas perdidas. Esas neuronas se dan esa reposición de neuronas son de neuronas o de interneuronas o de neuronas que tienen conexiones locales, ¿sí? No se ha encontrado que existe una reposición de neuronas de vía larga. Sí, una neurona de la corteza motora, una vía larga, una neurona cuyo axón va a inervar en el dedo, es una vía larga. Esa neurona, si se pierde, no se ha encontrado la forma de que el sistema nervioso central pueda. ¿Okay? Dentro de la regeneración del nervio periférico, existió el doctor neurólogo británico, doctor Henry Head, en el año 1903, ¿sí? Médico que estudiaba y evaluaba a pacientes que tenían lesiones neurológicas y que por no recibir la información de forma adecuada de los pacientes, decidió realizar algo poco práctico, pero es importante que nos permita conocer mucho sobre
la neurología sobre la neuroanatomía. Y se realizó con un colega un abordaje empirocrático de la magnitud de para poder evidenciar la magnitud de la regeneración de una lesión. ¿Qué se hizo? Realizó su colega realizó un corte y reconexión de los nervios sensitivos a nivel de su antebrazo. Solo la parte sensitiva, es decir, seguía realizando su movimiento, pero no tenía sensibilidad en lo que era la parte externa, tanto del antebrazo como de la mano. ¿Para qué? Para así el poder recopilar la información necesaria y ver cómo era ese proceso de recuperación y de sensibilidad después de la lesión. Eso se puede realizar, se secciona inmediatamente el nervio e inmediatamente se hace una sutura de lo que sería la parte superficial del nervio, que después se va a generar un proceso que vamos a explicar más adelante para generar la restauración y el proceso de regeneración de ese nervio periférico. ¿Okay? Tanto así que se dieron diversos síndromes en honor a él, el síndrome de Holmes, que es simplemente una lesión de alteraciones sensitivas producto de una lesión cerebral, y el de síndrome de Ríos, que es una alteración visual donde los pacientes pueden ver objetos que se mueven, pero no pueden ver objetos estáticos. Es decir, en una lluvia pueden ver las gotas caer, pero no pueden ver todo el paisaje. Así pues, el procedimiento se realizó desde el 25 de abril de 1903 y seccionaron tanto la rama radial como la rama externa de la vecindad del codo. ¿Ya? Y después de extirpar pequeñas porciones, unieron nuevamente los nervios con suturas de seda porque antes de la operación de la clínica se realizó una exploración neurológica exhaustiva para corroborar la integridad de toda la extremidad del neurólogo. Y posteriormente se fueron midiendo las distancias que podían discriminarse dos puntos con un compás. Es un procedimiento para poder ver la sensibilidad profunda, por lo menos a lo que es el complejo de dedo, puede tener una discriminación de las dos puntas del compás a 5 milímetros, para en espalda a 4 centímetros o 6 centímetros inclusive. Menos de esa distancia en espalda vamos a sentir como si fuese una sola punta. ¿Okay? Realizaron esta evaluación y posteriormente entonces establecieron la diferencia en lo que sería la sensibilidad superficial protopática y la sensibilidad profunda o crítica. Protopática porque está relacionada con lo que es la sensibilidad general, el tacto, el roce. Agarramos una nota de color, no rozamos, es tacto, impresión. Y junto a lo que sería el dolor y la sensibilidad térmica. ¿Okay? Él pudo evidenciar, pudo documentar que retornó la sensibilidad entre las 6 y 13 semanas después del procedimiento. ¿Vale? Mientras que las capacidades epicríticas relacionadas con lo que sería la sensibilidad al tacto leve, la discriminación de la temperatura, pinchazos, la discriminación entre los puntos y la motilidad fina. Este sistema se recuperaba mucho más lento, inclusive superando hasta los 2 años. De hecho, él comenzó a sentir a tener algunas sensaciones a partir de los 20, 30 días, a los 80 días ya pudo sentir dolor. Y las temperaturas las pudo sentir aproximadamente el frío hasta los 140 días y hasta los 180 días. Posteriormente, de ahí en adelante, pudo ir recuperando progresivamente la sensibilidad, inclusive lograr la normalidad. Aquí tenemos otros experimentos laboratorios, en este caso que se realizaron a través de, para poder evidenciar cómo era el proceso de regeneración, en este caso del sistema nervioso periférico. Aquí podemos ver las partes del nervio periférico, el neuro, el perineuro, los fascículos, el jugador del neuro, ya el fajo sanguíneo, pues hay un corte axial, que se llama un miembro. ¿Sí? Posteriormente, bueno, realizaron en lo que sería la sección del nervio periférico, ¿okay? Y pudieron ver, aquí pueden ver todo lo que es la conformación normal del nervio, junto a lo que sería la célula de Schwann, que se encuentra aquí. Una vez que se generó la sección, se pudo ver el reclutamiento de macrófagos y diversos fibroblastos, las propias células de Schwann, iban generando la fagocitosis o iban generando ese resto de axón distal a la sección. ¿Okay? Y esas mismas células, inclusive, por supuesto, generaban
puentes de unión que iban a favorecer el crecimiento del nervio, en este caso el nervio periférico, después de la sección del mismo. Entonces, una vez seccionado el nervio, la parte distal se degenera y es fagocitada por macrófagos. Claro, eso es lo que se va generando por la degeneración valeriana, lo distal a la sección. Luego, en unión proximal, que es la parte proximal, es decir, lo que está unido al cuerpo neuronal, desarrolla un cono de crecimiento que navega, desarrolla un cono de crecimiento que navega a través de la vaina que está formada por las células de Schwann vacías, van generando esa vaina generada por las células de Schwann, es como una guía a través de las cuales le van a decir por dónde el nervio debe crecer hasta llegar a su otra el músculo, el receptor, etc. El aplastamiento favorece el crecimiento del cono de crecimiento y los efectos heterólogos son más efectivos con el ejercicio. ¿Sí? Aquí es donde este después de la sección realizaron un efecto heterólogo y pudieron evidenciar que después de realizar ejercicio, la cadena pueda, para realizar ejercicio, hubo una recuperación mucho más rápida debido a que la capacidad de aprendizaje del sistema nervioso en general es muy activa y favorece el crecimiento de la regeneración del mismo. ¿Ya? Las lesiones que se generan a nivel del sistema nervioso periférico son traumatismos, accidentes cerebrovasculares, isquemia, aplastamientos o compresión por tumores o por cualquier otra estructura, obviamente pueden dañar el nervio. La sección, por supuesto, por un traumatismo, es algo bastante lo más frecuente dentro de lo que respecta al sistema nervioso periférico, pero el proceso de recuperación es mucho más lábil y mucho más óptimo, como el ejemplo que indica el neurólogo. La isquemia, por supuesto, es un poco más complicada porque va a depender de la extensión del nervio a la cual ha sido sometida a hipoxia. ¿Sí? Y el aplastamiento, igualmente, también depende del segmento que esté bajo compresión, pero el aplastamiento existe o persiste esa vaina de células de Schwann y el proceso de regeneración no es tan agresivo. Y el proceso de aplastamiento que va a generar una hipoxia inicial, obviamente, por la disminución del flujo sanguíneo, va a generar un corte de la función neuronal, de la función del nervio periférico, perdón, alrededor de 15 minutos. Pero si el flujo sanguíneo se recupera dentro de las primeras 12 o 24 horas, el nervio vuelve a regenerarse, vuelve a establecer su funcionamiento sin pasar por todo este proceso de regeneración. Es decir, que aguanta bastante el nervio periférico en el estado de hipoxia. Aquí, como les comentaba, lo que era un ejemplo de cómo vamos a denominar esta neurona, aquí hubo, pero vamos a denominarlo como un órgano efector. Y esta, por supuesto, la neurona del sistema nervioso central, o que se encuentra en el sistema nervioso central, y ese sería, por supuesto, un periférico que constituye el nervio periférico como tal. Pueden ver una acción con todos sus constituyentes y, por supuesto, rodeado de células de Schwann que van a formar la vaina del nervio. Seccionamos, si se secciona ese nervio, ese axón, aquí entonces, como les comentaba, a medida que va pasando el tiempo, y son unas pocas horas, ¿sí? Se va a generar un reclutamiento de macrófagos y de células mesenquimales, fibroblastos, que van a generar la producción de diversas sustancias, ¿ok? Neutrofinas y matriz extracelular, que van a ir primero degenerando o degradando todos los restos que se generaron en la porción distal, para posteriormente esas propias células de Schwann, tanto del segmento distal como del segmento proximal, se van a ir hacia esa zona intermedia y van a formar una nueva vaina de mielina, en este caso, para ir favoreciendo el crecimiento del nervio. ¿Ya? Cabe destacar que cualquier interrupción por un tumor o por una fibrosis, por una propia cicatriz que se genera en la piel, que bloquee o que se encuentre en esa zona intermedia, va a generar precisamente que el nervio se detenga en un punto y no permite su crecimiento total. Por eso, una de las cirugías que se realiza es precisamente o simplemente realizar una disección y una eliminación de todo lo que es, imagínense que aquí tenemos músculo y piel, eliminar todas las cicatrices circundantes simplemente para hacer esa carretera
para que el axón pueda llegar a su órgano efector. Y como les dije, el nervio periférico puede llegar a crecer hasta 1 milímetro. Entonces, en ese sentido, las claves quirúrgicas son la reposición precisa, ¿okay? Después del corte, como les había comentado en el ejemplo anterior, se realiza el corte, y mismo que se realizó en el ejemplo del neurólogo. La reposición precisa de los segmentos nerviosos, tanto distales como proximales, facilita la regeneración exacta y la mejor recuperación de la función. Se seccionó el nervio por cualquier traumatismo. Se realiza simplemente una sutura del movimiento proximal con el movimiento distal sumamente superficial, con sutura, monofilamento, lo que se utiliza actualmente. En esa época utilizaron cera, mucho más agresivo. Monofilamento simplemente para tratar de tomar lo que es el nervio del perineo, y de ahí en adelante el nervio, el axón, la neurona realiza todo lo demás. Es decir, nosotros suturamos la parte superficial, ¿sí? Como pueden ver acá, y acá se generó todo ese proceso de cambios génicos y de estimulación de otras células, como los macrófagos, como los propios fibroblastos, y de otras sustancias para favorecer el medio exacto para generar estas bandas, ¿okay? Que posteriormente fueron denominadas bandas de Buchner, que son las que van a formar las guías, ¿sí? Que no son más que las propias células de Schwann o un resto de degradación de la mielina, van a ir formando estas bandas que son las que van a garantizar y las que van a guiar el crecimiento y por donde debe ir creciendo el axón para llegar a su órgano efector comunal. ¿Okay? El resultado al final, después dependiendo de la causa de la lesión, la regeneración completa del nervio periférico. Los componentes remanentes del nervio distal se denominan bandas de Buchner, como ya comentado, células de Schwann, matriz, células unitarias, ¿okay? Y tejido conectivo. Y estas bandas son las que van a indicar el crecimiento del crecimiento en su proceso de regeneración. Ese proceso de regeneración dentro del sistema nervioso central. Entonces, hay un compañero que quiere entrar a la Ya. Bien, este proceso de regeneración dentro del sistema nervioso central es mucho más complicado, ¿sí? Posible mucho, en ocasiones no se da, y el proceso de recuperación puede ser prácticamente nulo, dependiendo la severidad de la lesión. Estos procesos de recuperación y de regeneración dentro del sistema nervioso central han sido mucho más estudiados dentro de lo que es la parte de la zona medular. ¿Por qué? Porque a nivel de la zona medular, obviamente, al ser una estructura mucho más delgada, mucho más pequeña y por donde pasan todas las vías, ¿okay? Lesiones muy pequeñas allí pueden llevar a catástrofes funcionales dentro del paciente, es decir, la pérdida de la funcionalidad de las extremidades, dependiendo de la zona donde se genere. Por eso, dentro de lo que es el proceso que expliqué en el sistema nervioso periférico, existe también un proceso bien identificado en el proceso o dentro del proceso de regeneración en el sistema nervioso central. ¿Ya? Mucho más explicado en lo que son los traumatismos radiculares. Cuando lo puedan leer, lo pueden identificar mejor y van a poder ver cuáles son los procesos dentro del sistema nervioso central. Para hacer la situación, para que la puedan entender, dentro del sistema nervioso central se genera una lesión primaria, una isquemia, un traumatismo, ¿sí? Y allí va a generarse un proceso de daño neuronal inmediato, ¿sí? Una necrosis por hipoxia, porque se dañan los vasos sanguíneos. Posteriormente entra en una fase inmediata, cada 0 a 2 horas, en donde esa lesión inicial, como les dije, al dañar los vasos sanguíneos, hay una hipoxia dentro de las neuronas, se generan hemorragias epiteliales dentro de la sustancia gris y la sustancia blanca, que a la larga van a favorecer que se produzca edema y mayor presión en esa zona de la lesión, tanto en el cerebral como en el blanco. Luego de allí pasamos a una fase aguda, ya que va desde las 2 a las 48 horas,
en donde ese proceso se intenta realizar ese proceso de degradación de ese axón mental, de esos elementos mentales, pero ese proceso de degradación en el sistema nervioso central es mucho más prolongado, ¿sí? Y entran en juego los astrocitos, como te había comentado, y allí se comienza y se entra en lo que sería la fase subaguda, en donde se comienza a formar una cicatriz que va a limitar ese proceso de regeneración y de prolongación del cono. Como en el sistema nervioso periférico, donde podemos eliminar esa cicatriz, en el sistema nervioso central obviamente no. Podemos entrar al cerebro, no podemos entrar a la célula a dar esa banda microscópica, pero muy fuerte para evitar el crecimiento y generar la inhibición de lo que sería el sistema nervioso central. Por eso se realizado varios estudios, se realizó en el año 1980, ya en la Universidad de McGill. Aquí se utilizó, teniendo la idea ya, el conocimiento previo de que el sistema nervioso periférico puede regenerarse en gran medida gracias a ese cambio genético que ocurre en el cuerpo neuronal y a estas células de Schwann. Una lesión de un animal con una lesión en lo que sería el nervio óptico, ¿sí? Sabemos que es parte del sistema nervioso central y que no se regenera por ende. Recuerden que las células de la vaina angelina en el sistema periférico son las células de Schwann y en el sistema nervioso central son los oligodendrocitos. Entonces, lo que hicieron fue implantar colocar un injerto de nervio ciático, desde la capa de retina de las células ganglionares de la retina hasta el folículo superior. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder evidenciar y ver si se podía realizar una reestructuración y un inicio o un comienzo de la regeneración de la parte de la funcional, de lo que sería la función visual en ese sentido. Y allí, en estas flechitas que pudieron haber negras, se pudieron establecer que estos son sinapsis, ¿okay?, de regeneración, y estas sinapsis acá, que se pudieron evidenciar microscópicamente acá a este nivel y acá a este nivel. O sea, tanto en el extremo proximal como en el distal, pudieron evidenciar la formación de nuevas sinapsis, ¿ya? Para garantizar lo que sería, o intentar garantizar lo que sería la recuperación neuronal o la recuperación funcional en ese sentido así. Estos ejemplos los realizaron, este experimento lo realizaron tanto a nivel del nervio óptico, a nivel medular, también a nivel cerebral, y en todos pudieron encontrar que existía un proceso de formación de nuevas sinapsis. ¿Hablamos? ¿Acaso? Ahorita voy. Y luego, y puedo preguntar. A ver, aquí, pausa. Ya, pues bien, vamos a continuar. Acá les voy a colocar un video de lo que habíamos conversado sobre el caso de Phineas Gage. Phineas Gage era un ciudadano, como cualquiera, que nació el 13 de septiembre de 1848 en Vermont, Estados Unidos, y según decían quienes lo conocían, era un hombre de familia, sumamente responsable, respetuoso y educado, querido por toda su comunidad. Trabajaba en la construcción de una línea de ferrocarril y era capataz de la misma. Pero un día, mientras trabajaba, sufrió un accidente. Una barra de 1 metro de largo, 3 centímetros de diámetro y 6 kilos le atravesó la cabeza a Phineas Gage, destruyendo gran parte de su cerebro, precisamente al lóbulo frontal. Los médicos lo examinaron y no lo pudieron creer, no murió. Le hicieron exámenes de memoria y estaba perfecto, funciones motoras perfectas, funciones de razonamiento perfectas. Todo parecía estar bien y le dieron el alta. El Phineas Gage que todos conocían aparentemente recibió el alta, volvió a su casa con su familia, retornó a su trabajo y a su vida cotidiana. Pero esto no ocurrió realmente. Lo que verdaderamente ocurrió es que volvió una persona totalmente diferente, alguien sumamente irresponsable, impulsivo, mal educado e incompetente. Comenzó a tener problemas con su familia, pasó de ser un padre sumamente respetuoso a una persona totalmente agresiva.
Derrochó su fortuna familiar en poco tiempo debido a los repentinos problemas de sus adicciones. En su trabajo ya no era capaz de realizar tareas simples, por lo que las abandonaba y se dirigía al bar más cercano. Pero entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, en aquel accidente, la barra de metal le destruyó a Phineas el lóbulo frontal, que es un área del cerebro la cual se encarga, entre otras cosas, de la motivación y conducta del sujeto, favoreciendo y permitiendo una capacidad social y conductual del individuo. Al destruir esta estructura, no le permitió volver a ser la persona respetuosa, capaz y responsable, tan amada y querida por la comunidad. Antes de que todo esto ocurriera, al lóbulo frontal se lo consideraba una estructura silente, es decir, sin funciones, y gracias a Phineas Gage, cuyo caso es uno de los más emblemáticos dentro de la neurología, se pudo comenzar a entender la importancia del lóbulo frontal en las conductas relacionadas a interacciones sociales, en las emociones y con aspectos de la personalidad. Si te gustó el video, suscríbete a nuestro canal y mira nuestro... Muy bien, como lo pueden ver, eso es lo que se llama son cortezas de asociación, ¿sí? La corteza cerebral, en lo que respecta a funciones particulares como la corteza motora, sensitiva, visual, todas esas áreas con funciones particulares representan un 20% aproximadamente de lo que es toda la corteza cerebral. Mientras que las cortezas de asociación, entre ellas el lóbulo frontal, parte del lóbulo temporal, parte del lóbulo parietal, es decir, los que se encargan de asociar y de interrelacionar todos los estímulos complejos que recibimos, son lo que se llaman la corteza de asociación, y todas estas conductas, todas estas situaciones es lo que se llama la cognición, ¿ok? Entonces, eso se da gracias a las cortezas de asociación. Acá está otro video sobre lo que era la parte de los accidentes cerebrovasculares. Having a stroke is a life-changing experience, as a person will not have the same skills or even personality after a stroke. This is because a stroke damages one of the most important organs in our body, the brain. What is going on in the brain during a stroke? Tune into this episode of Medicurio, where we will discuss detection, prevention, and treatment of one of the most common and debilitating diseases in our society. All of the cells in our body need oxygen, as well as other nutrients such as sugar, to work and survive. For cells that are constantly using energy, such as the neurons in the brain, they need a constant supply of oxygen to keep working. This cellular fuel is delivered to cells by blood. Therefore, if something stops the blood flow to cells, these cells essentially starve to death. Lack of oxygen can lead to death of neurons within minutes. This is known as a cerebral infarction, or a stroke. Since neurons rarely regenerate, their death often leads to irreversible brain damage. Therefore, it is crucial to send someone to a hospital to be treated immediately after the symptoms of a stroke are observed. Remember FAST. F for face, check if one side is drooping. A for arms, see if one arm cannot be raised as high as the other one. S for speech, listen for slurring or even an inability to speak. And T for time, get them to the hospital right away. The longer a person does not get treated, the more parts of the brain will become permanently damaged, leading to lifetime disability or even death if neurons responsible for life processes, such as breathing, are affected. So how is blood flow to the brain disrupted? There are two ways for a stroke to occur depending on how blood flow is stopped. Either the blood vessels become clogged or they rupture and bleed out. The most common type of stroke is an ischemic stroke, in which blood vessels are blocked. Usually, this occurs in one of the two carotid arteries that each supply half of the brain with blood. This also explains why stroke symptoms are often only present on one side, such as face drooping or arm weakness, because the half of the brain that controls that side is dying. Blockage can also happen in arteries within the brain. So how do blood vessels become blocked? When the walls of arteries are damaged, such as due to high blood pressure, high blood cholesterol, or high blood sugar, layers of cholesterol, fats, and immune cells can build up on the walls to form plaques. Sometimes these plaques can break apart,
exposing a surface that makes it easy for a blood clot or thrombus to form. Eventually, a blood clot can get big enough to completely block the blood vessel, and the neurons that are supported by that blood vessel are deprived of oxygen. This is known as a thrombotic stroke and is the most common type of ischemic stroke. On the other hand, a blood clot does not have to form within the brain to cause a stroke. Blood clots that form elsewhere in the body can break apart and get pumped into the brain, where they get stuck in the narrower blood vessels. Pieces of plaque can also detach and do the same thing. This causes a type of ischemic stroke known as an embolic stroke, because these detached blood clots and plaques are known as emboli. This occurs most often in people with atrial fibrillation, which means they have an irregular heartbeat. Since the blood is pumped poorly throughout the body, blood can pool and clot within the heart, then move into the brain to block smaller arteries. Sometimes stroke symptoms only last for a few minutes and then disappear on their own without any significant brain damage, which is known as a transient ischemic attack, or TIA. Even though the symptoms disappear quickly, still call for an ambulance immediately and go to the hospital because a TIA is a clear warning sign. 1 in 3 people who experience a TIA end up suffering from an actual stroke within a year. A TIA occurs when a blood clot blocks an artery but is quickly broken down by natural anticoagulants found in our body. The less common but more deadly type of stroke is a hemorrhagic stroke, in which blood vessels within the brain burst. This redirects blood away from neurons, depriving them of oxygen. In addition, since the skull does not expand, any blood that flows out will begin compressing the brain, which can also lead to irreversible brain damage and even death. Hemorrhagic strokes are usually due to high blood pressure, which pushes against and stretches the walls of blood vessels to weaken them, forming brain aneurysms that are prone to rupture. Treatment for strokes will be different depending on whether it is ischemic or hemorrhagic. For ischemic strokes, the primary method is to remove the clot. This can be done by various medications that break down the clot, such as tissue plasminogen activator, or a surgical removal process known as mechanical thrombectomy. On the other hand, a hemorrhagic stroke almost always requires surgery to repair the damaged blood vessel and relieve pressure in the brain from the leaked blood. Doctors usually do a brain scan to determine the type of stroke and its proper treatment, as an anticoagulant is great to break down clots in an ischemic stroke, but will make bleeding worse in a hemorrhagic stroke. Recovering from a stroke is often difficult. Since different parts of the brain control different things, depending on which part of the brain was damaged during the stroke, a person could have problems walking or moving, controlling emotions, speaking, making new or remembering old memories, seeing, or feeling sensations. Some may have a completely different personality, while others fall into depression. These problems can be so severe that 3/4 of stroke survivors are unable to return to the workforce. Thankfully, there are amazing doctors, nurses, therapists, psychologists, and support groups to help the recovery process. Additionally, anticoagulants such as aspirin can be used to prevent another ischemic stroke from occurring by making it difficult for blood to clot. However, it is best if you never have a stroke in the first place. In fact, 80% of strokes are preventable. Since high blood pressure, cholesterol, and sugar can lead to plaques and eventually blood clots, while high blood pressure can also lead to ruptures, targeting those risk factors is a step in the right direction in stroke prevention. There are many medications available to lower these 3 parameters, but the best method is to eat a healthy diet and exercise often. Other risk factors include smoking, heavy alcohol use, and drug abuse, which should be avoided as they not only increase the risk of stroke, but a variety of other diseases as well. Stroke seems to have a genetic component and is 25% more likely to occur in men. And finally, having a stroke or a TIA makes it much more likely that a stroke will occur in the future if medication is ignored and lifestyles are not changed. Every year, around 15 million people worldwide will have a stroke. Of these 15 million, a third will pass away, and another third will have a disability for the rest of their life. In fact, stroke is the second leading cause of death in the elderly
and 5th in middle-aged people. But with proper lifestyle choices and knowledge of this disease, you can prevent a stroke from happening to yourself, or even realize that someone else is having a stroke to save their life. Of course, if you would like to contribute to finding more effective ways of treating and preventing stroke, check out. Ya, entonces, aquí pudimos ver, bueno, unos ejemplos bastante importantes, como les había comentado, de lo que eran los accidentes cerebrovasculares, ya sean en sus dos modalidades, o isquémicos o hemorrágicos, aunque bien la fisiopatología cambia en ambos, el resultado final es similar, es el mismo, ¿ya? Que es muerte neuronal, muerte celular a nivel del parénquima cerebral en este caso, y en donde se inician todo lo que habíamos conversado anteriormente, ese intento de regeneración neuronal y de los axones que salen de los cuerpos de las neuronas. ¿Okay? Ese proceso de reorganización se ve favorecido por como lo vieron en el video, por ese proceso de rehabilitación. ¿Ya? Allí precisamente lo que se intenta es enseñarles a esas neuronas vecinas que realicen las funciones que ya no están realizando las neuronas que fallecieron. ¿Ya? Por eso, el proceso de rehabilitación, terapia ocupacional, kinesiología, va a enseñar y a generar una nueva crecimiento axónico, reorganización neuronal y crecimiento de dendritas para establecer la sinapsis con las múltiples neuronas que se encuentran alrededor e intentar de ese modo poder mejorar lo que sería la recuperación del paciente. ¿Okay? Aquí. Ya, entonces, dentro de esos componentes de recuperación y de reorganización, nuevamente en lo que respecta al sistema nervioso periférico, la placa motora también ejerce una función importante y vital. Placa motora como receptor de unión del axón distal de la neurona del sistema nervioso central. Estas placas motoras localizadas en la parte del músculo, una vez que se genera la sección o la lesión del nervio periférico, el músculo en respuesta va a aumentar las unidades de placa motora, ¿sí? ¿Para qué? Para intentar generar lo que es el proceso de regeneración, y es decir, dándole muchas más puertas de entrada y mucho más resección, diciéndole a ese crecimiento de axón en donde se va a tener que unir, ¿ya? Entonces, la degeneración y regeneración de un axón motor distal. Entonces aquí podemos ver lo que sería el estado normal, ¿okay? Con el nervio, la mielina, y lo que sería el axón motor ya unidos a lo que sería la placa, a las fibras musculares generando la placa motora. Cuando se realiza o se genera la sección, el nervio, la sección del nervio, por supuesto, la placa motora en esa unión, por supuesto, se desaparece, pero como le dije, se generan múltiples o aumentan las unidades de placa motora en las fibras musculares. Y acá nuevamente ya volvemos a ver, después de que se genera el crecimiento del nervio periférico, cómo se van restableciendo nuevamente las uniones y con la placa motora para intentar restablecer la función motora de la extremidad que se ha visto afectada. Los componentes de la placa motora, como les dije, se mantienen en su lugar e inclusive se duplican, se triplican. Y el axón reinervado, en este ejemplo, se pudo recuperar su patrón inicial de 6 sinapsis una vez que se generó la sección del mismo. ¿Ya? Entonces, la placa motora participa también en ese proceso de regeneración, ya que debido al aumento de expresión de la placa motora de las unidades de unión con respecto al nervio, va a favorecer y va a servir de guía al crecimiento del nervio periférico. Como les había comentado, la regeneración después de una lesión del sistema nervioso central, bueno, las lesiones se pueden generar por diversas situaciones, agentes exógenos y también endógenos producidos por patologías o enfermedades degenerativas. Por supuesto, uno de los más comunes es el traumatismo craneoencefálico, un traumatismo físico por mecanismo de aceleración-desaceleración, ¿ok? Esto, por ejemplo, cuando están conduciendo y tienen un choque, ese movimiento que ya de por sí genera lesión del parénquima cerebral con la propia cara interna del hueso del cráneo. Lo segundo, por supuesto, la hipoxia secundaria a isquemia obstructiva, como lo vimos en el accidente cerebrovascular.
la que perdura porque el accidente cerebrovascular puede ser transitorio, como lo vieron allí, y de hecho es muy frecuente. Se cree que inclusive las estadísticas podrían estar un tercio por debajo de lo que realmente es decir, muchas personas pueden presentar accidentes cerebrovasculares transitorios a lo largo del día, y debido a que son transitorios no consultan, no sabemos realmente, y es muy difícil tener una buena estadística al respecto, pero con todos los agentes externos y los factores de riesgo a los cuales estamos expuestos, dieta, humo, tabaquismo, alcohol, muy probablemente sea del doble al triple de lo que realmente se tiene documentado. Y por supuesto la enfermedad neurodegenerativa, en este caso una de las más emblemáticas y más características, la enfermedad de Alzheimer, que igualmente se genera una desorganización a nivel citoplasmático con neurofibrillas que van a generar y van a favorecer el procedimiento o el inicio de apoptosis y de muerte neuronal progresiva en los pacientes que presenten esta enfermedad. La regeneración poslesión encefálica o del sistema nervioso central en general, encefálica y de médula espinal, entonces se ve limitada. Entonces, las tres razones que limitan la regeneración de las neuronas dañadas, como ya lo hemos comentado aquí, las vamos a englobar, ¿ya? Las lesiones encefálicas activan los mismos mecanismos que generan muerte neuronal, necrótica o apoptótica, ¿sí? Los cambios en el sitio de la lesión activan el crecimiento y la proliferación de la microglia con funciones inmunológicas e inflamatorias, lo cual impide el crecimiento neuronal. A esto se refiere lo que les comenté, esa hipertrofia, ese hiperdesarrollo de los astrocitos principalmente. Hay dos tipos de astrocitos protoplasmáticos y astrocitos fibrosos. Los astrocitos fibrosos son los que se van a hipertrofiar, se van a fibrosar aún más y van a formar esta limitación que va a impedir el crecimiento de los axones neuronales. Y hay un aumento localizado de factores quimiorrepelentes que evitan la navegación axónica. ¿A qué se debe esto? Esto es porque a nivel del sistema nervioso periférico, las células de Schwann, como les había comentado, favorecen y generan la expresión y degradación de otras sustancias y la expresión de muchas moléculas y de sustancias para generar una matriz extracelular y un medio ideal para favorecer el crecimiento del nervio seccionado. Sin embargo, a nivel del sistema nervioso central ocurre todo lo contrario, debido a que los oligodendrocitos presentan proteínas dentro de su estructura que no están expresadas, sino que se expresan cuando se lesiona, en este caso el axón o la parte del sistema nervioso central. Dichas proteínas van a hacer o van a estimular los procesos que van a limitar ese proceso de regeneración o esa posible regeneración, y favoreciendo asimismo esa formación de cicatriz ideal para evitar el crecimiento. Acá tenemos también un ejemplo. Aquí tenemos una sección del encéfalo de un ratón de 7 días después de una obliteración, de un cierre transitorio de la arteria carótida, en donde, bueno, se puede ver toda esta área acá, en donde se generó la lesión y luego se realizó un estudio microscópico de esa área, ¿sí? Allí se puede observar el daño apoptótico por isquemia, partes negras, y las fechas blancas son zonas de mayor daño, ¿ok? O son zonas de células que pudiesen recuperarse. El mecanismo de apoptosis inducida por excitotoxicidad, como lo habíamos comentado, por exceso de glutamato, aspartato también, o otras citoquinas inflamatorias, ¿ok? Van a estimular la apoptosis. La apoptosis se puede generar por pérdida de conexión con la estructura diana que priva del soporte trófico, ¿ok? A esto era parte de lo que se comentaba con respecto a la placa motora, que es el órgano diana. Si se bloquea ese estímulo receptivo, por supuesto la neurona a nivel del sistema nervioso central va a tener tendencia a degenerar. Entonces, todas estas citoquinas, todas estas neurotransmisores, como el glutamato o aspartato, son liberados después de son liberados a partir de las neuronas después de una lesión inicial. Aquí la lesión se generó por el cierre de la arteria carótida, el cierre de la arteria carótida. Al cerrarlo, esas neuronas que fallecieron por necrosis, por disminución del flujo sanguíneo, van a liberar todo su contenido, material
de neurotransmisores y también factores iónicos como el calcio, sodio, potasio. ¿Ok? Aquí tenemos entonces en el ejemplo, el glutamato va a estimular por supuesto sus receptores, igualmente las citoquinas que se generan, producto de algunos estímulos como lo que sería la hipoxia, el estrés y la supresión de factores de crecimiento. Esto va a formar o va a generar factores o segundos mensajeros que van a estimular y a iniciar todo el sistema de apoptosis que está presente en todas las neuronas, ¿sí? La apoptosis es un proceso natural a través del cual todas las células de nuestro organismo van a va a favorecer para regular su crecimiento y su desarrollo, ¿sí? Todas las células tienen apoptosis, sin embargo que en situaciones como esta se ve estimulada por agentes exógenos. Entonces, pero cuando ocurre una apoptosis en parte neuronal así normalmente, sin patogenicidad, ¿cómo se hace para que no se pierda la función? no, claro, pero pues, como te comentaba, nuestro organismo es selectivo en esas zonas donde se va a generar. En el sistema nervioso central, ese proceso de apoptosis es mucho más limitado y no se da constantemente, sino en áreas muy, muy selectivas, como por ejemplo el bulbo olfatorio, ¿sí? El bulbo olfatorio sí tiene una regeneración constante y por ende esas neuronas que estaban preexistentes deben ser estimuladas por medio de apoptosis para que puedan morir, puedan fallecer y se puedan regenerar a partir de las capas del bulbo olfatorio. Recordemos que tiene 6 capas en el dibujo que les enseñé, ¿sí? Entonces, depende de la zona, ¿ya? Simplemente recuerden que esto, o sea, hay que aplicarlo a zonas específicas y esto es un modelo como para poder entender más o menos qué es lo que sucede. Pero, por ejemplo, en la corteza motora no va a suceder eso, porque obviamente esas neuronas sí van a generar una dificultad y un déficit de forma natural, ¿okay? Entonces, bueno, se activan todo ese proceso de caspasas y todo ese proceso molecular que a la final va a determinar la fagocitosis, la apoptosis, mediando lo que sería la condensación de cromosomas, la fragmentación del ADN, generando burbujas en las membranas y cambios en el citoesqueleto, ¿ok? Que a la final van a favorecer a la degeneración de la membrana plasmática y con el fallecimiento de en este caso, de la neurona. ¿Okay? Aquí en este cambio del citoesqueleto es donde participa principalmente la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. Entonces aquí, habiendo conocido eso, ¿qué entienden o qué podrían encontrar ustedes de diferencias entre necrosis y apoptosis? La necrosis se libera contenido intracelular. La diferencia de la apoptosis es que en realidad la membrana se mantiene íntegra. Exacto, o sea, la apoptosis es un mecanismo que se inicia para generar o producir la muerte neuronal, mientras que la necrosis es consecuencia de procesos sea exógenos, por ejemplo, la hipoxia o los propios traumatismos directos sobre la membrana celular que va a generar la muerte de la célula, mientras que la otra es una apoptosis o lo que se denomina una muerte celular programada. ¿Okay? Entonces, necrosis versus apoptosis. Hello everyone, this tutorial will explain to you the main difference between apoptosis and necrosis. Introduction. All cells in a multicellular organism undergo growth and death. Cellular death is essential for an organism to grow and survive. Human body is made up of innumerable types of cells in various parts of the body. There are mainly 2 types in which a cell undergoes death, either through exposure to harmful environment, injury, or through a pre-planned and regulated process of disintegration. Cell death occurs via 2 different processes, one being necrosis and the other being apoptosis. Now the question is, what is necrosis? Necrosis is a process of cellular death, which occurs when cells are exposed to extreme conditions, which are very different from normal living conditions. This leads to damage to the internal cellular environment and rapid cell and tissue damage. So the basic inability of the cell to maintain balance when exposed to rough conditions leads to complete discord in the cell's functioning, and eventually its death. What is apoptosis? Apoptosis is a pre-planned regular process of cell death occurring in the body, where the cell itself actively takes part in its own death. It occurs as part of normal cellular multiplication and turnover. So cells die naturally to maintain a balance of the cellular multiplication. Apoptosis is required for smooth functioning of the body. Most cells in the body have a shelf life,
For example, red blood cells live for 120 days. At the end, they are destroyed in the body. This is a method of apoptosis. Difference in cause and presentation. Necrosis is a pathological process which is detrimental to the body. It occurs when the cells are exposed to toxins or on exposure to extreme conditions, which could be anything from increased temperature, decreased oxygen levels, etc. These conditions lead to damage to the wall or membrane of the cell. An inability to maintain normal functioning in these conditions leads to an imbalance in the internal environment of the cell. This leads to inflammation and tissue damage, which leads to accumulation of cellular debris. Apoptosis is a normal, natural process which is necessary for the body, as it maintains a balance in the number of cells in the body. If the cells do not die on time, it can lead to a tumor or cancer formation, which is an accumulation of unwanted cells. If cells die too fast, it can lead to conditions such as AIDS, heart disease, and liver disease. So if apoptosis does not take place as it should, there will be signs of disease. Difference in structural changes. In necrosis, there is a loss of integrity of the wall of the cell, which leads to swelling of the cell's contents, as well as disintegration of small bodies of the cell. In apoptosis, there is no disintegration of the cell membrane or wall. Rather, there is a shrinkage of cellular contents along with clumping of the membrane. This leads to formation of condensed bodies known as apoptotic bodies. These bodies are recognized by the immune system of the body and destroyed efficiently by the immune cells. Thus, it is a well-coordinated process due to which there is no accompanying inflammatory reaction. Difference in biochemical reactions. Necrosis is a passive process which does not require energy and can occur at any point of time. This is a random event which is unregulated. Apoptosis is an active process which requires energy and occurs in an organized manner. Many enzymes and agents are required to carry out various steps of this process. Summary. Apoptosis and necrosis are variants of cell death that vary greatly in all ways except the end result. Necrosis is a type of cell death wherein the cell dies an untimely death due to uncontrolled external factors, and apoptosis is a predefined cell suicide wherein the cell actively destroys itself to maintain smooth functioning of the body. Apoptosis is a natural physiological process which is required by the body, while necrosis is a pathological process which stems from inflammation and tissue damage. ¿Cuál es la enfermedad más característica en ausencia de apoptosis? Cáncer, por supuesto. Se pierde, por supuesto, los procesos de regeneración de muerte celular programada y se produce una acumulación celular. Entonces, pues bien, aquí entonces tenemos la reacción que se genera con las tres principales células de la glía ante los procesos de lesiones. En cada caso existe crecimiento y cambio en la expresión de las moléculas propias de cada tipo celular. ¿Okay? La expansión que favorece la formación de una cicatriz que impide el crecimiento neuronal, lo que ya veníamos conversando. ¿Ya? Los astrocitos entonces empiezan a expresar una proteína que es la proteína ácido fibrilar glial, forma parte de su proceso de hipertrofia y así va a favorecer ese proceso de cicatrización literalmente alrededor de la lesión. Los oligodendrocitos, a diferencia de las células de Schwann, van a expresar las proteínas NOVO, ¿ya? Que son proteínas que, como les dije, se expresan posterior a la sección, a la lesión del oligodendrocito y que va a favorecer a la formación de esa cicatriz glial para evitar la regeneración neuronal. Y la microglía, bueno, también otros tipos de proteínas, no CD1, 1B, ¿ya? Todas estas evidentemente pueden ver cómo en las situaciones normales se encuentran y luego una vez que se lesiona la parte del sistema nervioso central, vean cómo la reacción es tan intensa que nada pasaría por ahí. O sea, que todo, aquí existen espacios entre las células gliales, aquí se forma completamente una cicatriz que impide el crecimiento. Así pues, el mismo ejemplo, pero ahora en el sistema nervioso central se genera la sección del nervio o del axón, en este caso neuronal, y podemos ver que se genera una depuración, una degradación, en la cual es más prolongada de la que se genera en el sistema nervioso central. Por ende, esa vaina
de mielina, de esa vaina, a través de la cual va a guiarse el crecimiento del nuevo cono, no se forma de forma adecuada, llegan los astrocitos, las células de la glía, forman esa reacción que vieron allí, lo que le habíamos conversado en la parte del nervio periférico, que nosotros se podía realizar una cirugía y quitar esa fibrosis, acá no se puede, y limita el crecimiento de la neurona, el crecimiento del axón, formando una cicatriz glial en esa zona, con el consiguiente fallecimiento y degeneración waleriana de lo que es la porción distal del axón. ¿Okay? Las células de la oligodendroglía, los oligodendrocitos y otras glías proporcionan unidas señales inhibidoras en el crecimiento axónico, lo que ya habíamos conversado. Aquí están las MAC, o las proteínas asociadas a la mielina, las proteínas NOGO de los oligodendrocitos, y de otros tipos de expresiones y de receptores que se van a encontrar en el área de la lesión, que van a impedir el crecimiento axonal para intentar la regeneración a ese nivel. Como les conversé al inicio de la clase, existe un proceso de neurogénesis en adultos, que antes no se creía, pero que actualmente se ha podido evidenciar por diversos estudios que sí se produce la regeneración neuronal en adultos, bajo diversas situaciones, pero que simplemente regeneran neuronas locales y no neuronas que tengan uniones largas, como les había comentado. Aquí vamos a hablar sobre, en el video van a comentar lo que ya les había dicho, de cuáles son las áreas donde se han encontrado existen células madre que se pueden regenerar. Una parte del bulbo olfatorio, una parte periventricular del tercer ventrículo y una parte del hipotálamo. ¿Sí? The brain is the most complex organ of the human body. It consists of numerous regions that work in concert with each other to provide various functions. There are two regions of the adult brain, the subventricular zone and the hippocampus, where stem cells multiply and create new neurons. This adult neurogenesis has been shown to be important in memory and learning. The brain has a remarkable ability to learn how to discriminate between stimuli. When two sensory stimuli are very similar, an individual is at first unable to discriminate between them. However, with repeated experience, one is able to separate uncommon components from each stimulus. In our lab, we study mice since they have a highly developed sense of smell. Sensory input is received from thousands of receptor neurons in the nasal cavity that send signals to the olfactory bulb. The subventricular zone contains stem cells that produce 30,000 new cells per day that migrate to the olfactory bulb. Once they arrive, the cells first send a process radially outwards, where they branch multiple times to form mature olfactory neurons with a complete tree-like structure. We are able to specifically label this population by introducing DNA into the cells to express a fluorescent protein. In addition, we also express in these cells a special protein that causes them to be electrically active when exposed to blue light. In our experiments, the ability of mice to distinguish between two odors is measured. Mice with adult-born neurons labeled with a light-activating protein learned faster when light stimulated compared to the control group. These results showed for the first time a true gain of function for adult neurogenesis. In our lab, we also study human loss of function of adult neurogenesis in the hippocampus, which has been linked to a poor ability to discriminate between scenes or episodes in one's life, causing misinterpretations of emotional states. It is associated with various neurological conditions like depression, anxiety, and post-traumatic stress disorder. In addition, stress, sleep deprivation, and the aging process all cause a decrease in neurogenesis.
whereas adult neurogenesis can be stimulated by social interaction, exercise, and learning. It is the goal of our lab to understand these mechanisms and how to apply them to future therapies. Bueno, y ahí pudieron ver todo lo que hay que hacer y todo lo que no hay que hacer, ¿verdad? Todo lo que son los factores de riesgo son cosas que estamos expuestos constantemente, ansiedad, depresión, todas esas situaciones van a generar una disminución de la neurogénesis, ese recambio neuronal en las zonas que se permita realizarlo, mientras que los otros tipos de situaciones, actividad física, la actividad social, todas esas situaciones van a favorecer a la mejora, y ese crecimiento, a esa arborización dendrítica y axonal, así como a la neurogénesis, tanto en el adulto como en las personas que presenten algún tipo de patología, ¿ya? Creo que es por ahora. Vas a empezar a sonar el video ahora. No. Ya. Bueno, creo que hemos terminado aquí. Vamos a ver entonces de mi cuenta. Esa imagen se la había puesto ahí, se la voy a explicar. Ya. Ya, se la quería mostrar. Pero explícasela. Esa imagen no sé, todavía no se la puedo explicar. Ahí está. Espera, vamos a agrandarla un poquito. Para que entender un poco más en donde nosotros podemos y debemos actuar principalmente en los accidentes cerebrovasculares, para que poder evaluar las patologías que van a ver en la práctica médica. ¿Esta? No, más. No se abre mucho. Ese paper, ese capítulo es largo. Ya. Entonces, aquí, Ahí está. entonces, cuando se genera un accidente cerebrovascular, aquí en esta zona, que lo pueden ver, son parte de los ganglios basales. Aquí, bueno, pueden ver que está representada un área un poco más oscura en el centro y rodeada de una parte blanca, ¿cierto? Aquí está representada, que sería el área azul. El área azul ya es un área que ya esa área está muerta porque la hipoxia, producto de la baja del flujo sanguíneo, fue mayor. Nosotros tenemos que actuar sobre esta área y sobre esta área roja, ¿sí? Que esa es la denominada área de penumbra y la área de oligoestro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta área ya azul, ya por supuesto se generó la necrosis, lo que habíamos visto en el video, y en esta área de penumbra, estas neuronas están bajo el efecto de apoptosis. Es decir, que si la disminución del flujo sanguíneo persiste producto de la presión del trombo, en este caso del émbolo, esta área de penumbra va a pasar a necrosarse también. Por eso hay que actuar junto con los mecanismos de tratamiento que vieron en el video, ya sea con el activador de transmisión, el TPA, situaciones mecánicas, las hidrataciones de los pacientes, para tratar de restaurar toda esta área, porque eso es lo que sucede en el accidente cerebrovascular. Tratar de limitar el área de necrosis, mejorando lo que es el área de penumbra, porque el área de penumbra es donde se encuentra principalmente el área de las neuronas que están bajo el efecto de apoptosis o iniciando ese proceso de apoptosis. Aquí el paciente llega con una fuerza muscular de 4/5. Si se mueve en esta parte de penumbra, de 2/5, y se mueve todo esto, queda en esto completamente. Y eso es lo que tenemos que evitar, y eso sucede en primera hora cuando llega el paciente.
Muchas gracias. Ahora vamos a divertirnos un poquito. Sigan a la dirección. La diversión. Ellos están esperando. Vienen al cajón, no, si no vienen a la clase. Oye, el otro día le regalé un chocolate a alguien, ¿no? Así que tendréis que regalarle algo a que gana. Bueno, perfecto, así será. ¿Le regalas algo? Ah, ya, muy bien. Pues. Listo, el profesor Nuba se va a poner con un regalito. Máximo volumen, ya, está bien. Ya, entonces, tienen que entrar al sitio Kahoot, www.kahoot.it y colocar 676-6371. Abajo el volumen, ¿eh? ¿Qué está tan bajo? Bueno, ya. Mira, ahora tenemos que esperar que se... ¿Ah? Ah, era medicina con la M grande, un guión al medio, 2019. ¿Sí o no? Sí, eso era. Mira, entonces aquí estás viendo cuántos están inscritos y comparas con los que están inscritos. Ay, las manos. Con los que están inscritos acá, que son 32, más los 3 que estaban en el... son 35. O sea, 35 pueden haber máximo. ¿Ya? Entonces hay que esperar un poquito, hay que esperar unos 2 o 3 minutos. Los chiquillos son rápidos, entonces son muy, muy clever, claro. ¿Y la Nicole va a ganar de nuevo? Ah, no sé. Ahí veremos si va a ganar de nuevo. El otro día se ganó un chocolate así, grande. No, sí, claro. Ganarse esto en América me premio. Mérito, mira. Ah, están inscritos todos, qué bueno. Oh, hoy día están todos motivados a ganar el premio. Yo creo, eso es lo que pasa. Ya, listo. Vamos a la 1, a las 2 y a las 3. Partimos. Entonces, ¿apretas a empezar? Y ahora ya están todos conectados. Y los resultados salen de ahí, ¿no? Oh, bueno, yo los veo acá. Mira, casi todos buenos, ¿viste? Casi todos buenos. Y después te va a mostrar quién está primero, la Constanza Ibáñez. Tiene 956 puntos. Y después el Pablo y después Joaquín. Pero son 16 preguntas, así que resumamos la primera. Está empezando todo. Está empezando. Todo puede cambiar. Claro. Esta se la sabían de memoria. Mira, fácil. Ya ves, la Constanza Ibáñez quedó tercera. Y el bajó. Pucha. Muy bien, ¿ah? ¿Viste? Muchos pacientes se pueden recuperar de los déficits observados. ¿Quién queda primero? La Javiera. Bien. Javiera se puede ganar. Sí, adelante. Ya.
Bien, ¿viste? Están atentos, ¿ah? Activo. Oh, la Rocío. Pero la Constanza viene de vuelta, Sí, viene de sí, vuelta, claro. viene ahí Bien. calladita de vuelta. ¿Ven las dos que está arriba del siguiente? Arriba el siguiente. Ah, este. Sí, ese. Ahí se puede subir el volumen. Ah, pero eso. Sí, está muy bajo. Y si no, abajo, Ya. A ver, veamos quién pasa adelante. Nada, sigue Mira, procediendo. la Daniela tiene 5 respuestas correctas seguidas. Oh, Daniela. La recuperación no ocurre por eso, por la relación de la relación, sino que por cualquiera de las otras causas. Ya, muy bien. Y veamos quién quedó primero. Se mantiene la Rocío. Y la Dafne va subiendo, y el máximo también. Constanza desapareció de No, la Constanza. Es como el cometa. Jale. Va y viene. Periférico. Cuando el soma está con daño, no, pues si el soma está dañado no puede dar reparación. Necesita el soma. Oh, el máximo pasó adelante. Quiere regalo. Bien. Algunos fallaron igual. Hola, Dafne. Dafne, ¿qué te pasó? ¿Quiere el chocolate? ¿Quiere algo? ¿Ah? ¿No te favorece? Ah, no. Estamos mal. Entonces tu celular, porque todos tenemos la misma internet. Ah, bueno. Ya, la Dafne se mantiene.
Oh, Daphne, desapareciste. ¿A dónde te fuiste? Uy, chalada. Bien. María José, Constanza Ibáñez, Lisset. Muy bien. Bien, bien. Oh. Hoy día cualquiera se lo va a, no sé, pero no sabemos quién va a ser. Todo está moviéndose, sube y baja, sube y baja. Estamos como en la Copa Libertadores. Ya poquito. Bien, ¿y quién está primero? No, se ¡Tarán! mantuvo, ajá. Constanza Ibáñez, yo creo que tienes tu posibilidad, pero te queda una sola. Tiene que hacer una zancadilla a la Lisset. Depende del liceo. Ya, vamos. A la 1, a las 2 y a las 3. El chocolate, ahí va. Oh. Se desconectaron varios, parece. Bajo el número. Ya, aplauso, por favor. Aplauso. María José. Ese. Y ganó. Constanza. Muy bien. Felicitaciones. Ya. Chao Branco, Andrés, saludos, que les vaya bien, gusto verlos, chaito. Chao, Chao, profe. que estén bien. Chao, profe, que te vaya bien. Gracias, chao, chao.